Buenas, bienvenidos a la sustentación del trabajo de grado titulado Desarrollo del proceso de modelación matemática iniciados en formación de la Universidad Atlántica. Por los estudiantes, María Los Ángeles Torrenegra Giraldo, mi persona, Suriel Fitzgerald Peño Barne y nuestro docente asesor, el magíster Jesús David Berrío Balbuena. Ante los distintos cambios sociales y tecnológicos, se necesitan de individuos que sepan relacionar las matemáticas con el entorno donde estos se encuentran. De esta manera empieza a describirse una relación entre la realidad, las matemáticas y el contexto, donde la modelación matemática surge como ese proceso que permite conectar los elementos de naturaleza matemática con el entorno en el cual nosotros nos encontramos. A partir de esto, autores como el Ministerio de Educación Nacional, Pantoja Guerrero, Ulloa y Valdivia han señalado la modelación matemática como un recurso importante que debe ser llevado al aula de clase, pues permite expresar ideas, comunicarnos matemáticamente, entre otros aspectos. Sin embargo, para autores como Villachoa, Bustamante, Berrío Sorillo Campos y también Berrío Peñito Renegra, este proceso dentro del aula no se está desarrollando de la manera adecuada, pues aspectos importantes como la observación y la experimentación quedan por fuera, no se están dando. Ante esto, nos hemos planteado la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo desarrollan los licenciados en Matemática e Información los procesos de modelación matemática a través de actividades experimentales en el aula? Para esto nos hemos trazado un objetivo general: analizar el desarrollo de los procesos de modelación matemática a través de actividades experimentales con licenciados en Matemática e Información. Y los respectivos objetivos específicos: diseñar actividades experimentales factibles dentro del aula para el desarrollo de los procesos de la modelación matemática en licenciados en formación. Crear espacios para la implementación de actividades experimentales para el desarrollo de los procesos de la modelación matemática en el aula. Identificar las etapas desarrolladas en los procesos de la modelación matemática a partir de actividades experimentales en el aula. Y por último, analizar el impacto generado por actividades experimentales en el desarrollo de los procesos de la modelación matemática en el aula. Para Uncahue, Borromeo Ferri y Lorca, la modelación matemática ha adquirido cierta relevancia a nivel internacional en términos educativos, puesto que esta permite la construcción del conocimiento matemático. Sin embargo, para autores como Rodríguez y Quirós, los experimentos no han sido el común denominador al momento de establecer la modelación matemática en el aula de clases. Por su parte, Saldívar, Quirós y Medina señalan que los docentes sin la debida formación sobre cómo desarrollar procesos de modelación les va a ser muy difícil que puedan obtener resultados exitosos. En este sentido, en esta investigación nos hemos propuesto desarrollar aquellas etapas que en la práctica no se dan, pues con frecuencia las situaciones, problemas tienden a ser estándar o tienden a ser irreales y no dan espacios para la experimentación y la observación, aspectos propios de este proceso de modelación matemática. Contextualizando nuestra investigación, tanto a nivel internacional como nacional, encontramos que para autores como Saldívar, Quirós y Medina y para Villachoa, concurren o están de acuerdo en que la observación y la experimentación deben ser procesos que siempre deben estar al momento de desarrollar el proceso de la modelación matemática. Por su parte, Samper y Mercado nos aportan nuestra investigación, pues utilizan la misma metodología, las actividades reveladoras de pensamiento. Bueno, la modelación matemática para autores como Villachoa se define como esa herramienta que permite expresar situaciones o fenómenos en forma matemática de tal manera que se le pueda dar una conclusión o se le pueda dar una explicación de dicho fenómeno. Autores como Villachoa y también como Bruno y Borromeo Ferri han propuesto los ciclos de modelación matemática. En esta investigación nosotros también hemos elaborado un ciclo teniendo como referencia a Villachoa y a Bloom y Borromeo Ferri. Al momento de abordar la modelación en el aula, también es importante ver la modelación de los lineamientos curriculares. Especialmente Villachoa, haciendo un análisis de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, establece que no hay una clara distinción entre lo que es matematizar y lo que es la modelación matemática, pues tienden a presentar estos dos conceptos como si fueran equivalentes y no tienden a mirar o presentar la matematización como un proceso dentro de la modelación matemática. Por su parte, para González y López, la modelación matemática también se relaciona con la profesión docente,
mediante un proceso de reflexión, pues esta permite introducir nuevos conceptos al aula de clases. Para esta investigación, tomamos como población a los estudiantes de la asignatura didáctica del cálculo de los semestres 2018-2 y 2019-1, cada curso con 30 estudiantes. Como muestra, tomamos 16 estudiantes repartidos en grupos de 4. Esta muestra es no probabilística. Esta investigación se basa en una estrategia de investigación, específicamente en una estrategia de diseño, la cual consta de 3 aspectos. El primero de ellos es el enfoque, que es cualitativo. El segundo es la parte teórica, que es la modelación matemática. Y el tercero, la parte metodológica, que son las actividades reveladoras de pensamiento. La estrategia de diseño cuenta de 3 fases. La primera de ellas es preparación de la experimentación. La segunda es experimentación y análisis preliminar. La tercera es análisis retrospectivo de las sesiones. Como técnicas, instrumentos, tenemos hojas de trabajo, videograbaciones y transcripciones. Bueno, ahora como análisis e interpretación de resultados, vamos a hablar sobre las 3 fases que mi compañero les estaba describiendo anteriormente. La fase 1, que es la preparación de la experimentación. Como primer lugar, pues hicimos una propuesta, una actividad, un experimento en el aula, la cual constó de lanzar 100 dados y retirar aquellos cuya cara superior cayera en 5. Hicimos esto 10 veces, es decir, tuvimos 10 lanzamientos. Luego de esto, les pusimos a los estudiantes las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué variables identificas en la experiencia? La segunda, ¿cómo se comportan los datos? La tercera, ¿qué relación puede establecerse entre las variables? La cuarta, ¿qué tipo de función representa la experiencia? La quinta, para el lanzamiento 15 y 16, ¿cuántos dados quedarán? Y la sexta, ¿en qué tiempo ya no quedarán dados? El objetivo de plantear esta actividad fue analizar aquellos pasos o aquella secuencia que los estudiantes seguían en el momento de hacer un problema de modelación matemática. Como hipótesis de intervención de la actividad, nosotros hicimos este ciclo de modelación, elaboración propia basada en el de Bloom y Borremont-Ferri y del sentido de realidad de Villa-Ochoa. Este modelo o este esquema empieza con una situación problema, la cual viene de un entorno de la realidad. En nuestro caso es la experimentación que tuvimos en el aula. Después de esto, lo que hicimos fue una recolección y clasificación de datos. Esperábamos que los estudiantes hicieran una tabla con los datos que iban recogiendo, en donde pudieran organizar lo que es el tiempo, los lanzamientos y el número de datos que quedaban en cada lanzamiento. Después de esto, procedían al registro gráfico. En el registro gráfico lo que se esperaba era que los estudiantes hicieran un diagrama de dispersión para hacer una interpretación geométrica del fenómeno que se estaba estudiando. Esto iba conllevado a una observación. Lo que la observación iba a hacer era ayudarnos a hacer un análisis de estos datos para ver cómo se comportaban estos datos, es decir, tener una transición del lenguaje natural al lenguaje matemático. Luego de esto, de este análisis de datos, pasamos a una matematización. La matematización lo que nos iba a ayudar era a ver qué función era la que modelaba mi fenómeno, era qué función era la que mejor se adaptaba a la gráfica que ya tenía. Esta matematización me lleva pues a la formulación del modelo matemático. En esta ya es precisar la relación o la función que representa mejor mi situación problema. En este caso fue una función exponencial porque estábamos trabajando con unos datos que se comportaban muy parecido a lo que era de la población, el decrecimiento poblacional, que es un problema de modelación matemática. Luego de esto pasamos a la validación del modelo, que era la verificación de estos datos que nos estaba dando el modelo, confrontándolos con los datos resultados de la experimentación. Esta validación podría ser positiva o negativa. Si era negativa, pues lo que dice el ciclo es que nos devolvemos al análisis de datos y esperábamos que el estudiante se devolviera al análisis de datos a mirar cómo se comportan estos datos y volver a ver qué función podría modelar el fenómeno que estábamos estudiando. Luego, si la validación era positiva, pues llegábamos ya a la solución matemática, que ya viene siendo la relación resultante, que sería la mejor aproximación al fenómeno estudiado. Después de esto viene una subfase que es la contextualización, que para nosotros es muy importante debido a que esta contextualización nos da muchas bases sobre la limitación del modelo. Es decir, nos dice hasta dónde puede
contestar las preguntas del estudiante. En este caso, la contextualización era pues, relacionada con la pregunta 5 y 6, que era para ver si el estudiante podría ver si en la pregunta 6 podría contestarla utilizando el modelo. Esperábamos que dijeran que no, que el modelo tenía su limitación hasta ahí, debido a que la función exponencial, como sabemos, tiene su asíntota en el 0. Luego de esto, hicimos la fase 2, que es la experimentación y el análisis preliminar. En este proceso lo que hicimos fue hacer que los estudiantes, pues, mirar qué fue lo que se hizo durante este proceso de experimentación. Como vemos aquí, vemos un registro de datos, es decir, que ellos escribieron una relación entre los datos en el tiempo y los datos que iban obteniendo. Luego los organizaron en una tabla, hicieron una tabulación donde pudieron como mejorar cuáles eran sus variables, identificar las variables que tenían dentro del fenómeno, y luego de esto hicieron la matematización. Esta matematización pues está basada en un curso previo de ecuaciones diferenciales que ellos hicieron antes del de didáctica del cálculo. Ellos ya sabían o miraban la relación que tenía este comportamiento de este experimento con la modelación matemática que dieron en ese curso. Entonces tomaron la fórmula que vemos ahí, que es la de población, la de crecimiento y decrecimiento poblacional, y simplemente pusieron datos de su tabla para resolver este problema de manera arbitraria, sin tener en cuenta un registro gráfico. Aquí vemos un esquema que nosotros lo hicimos de acuerdo a lo que desarrollaron ellos en su clase, que fue la organización de los datos, luego la matematización, luego el planteamiento del modelo, luego hicieron una validación del modelo, y también se dieron cuenta que podrían tener dos resultados, uno positivo y uno negativo. En el negativo se devolvieron nuevamente al planteamiento del modelo, y en el positivo pues pasaron a establecer predicciones, a contestar las preguntas que les habíamos hecho, las dos últimas. Y luego de esto ya tomaron ese modelo como una solución del problema. Luego aquí vemos un contraste. Nosotros hicimos en la fase 2 un contraste entre el ciclo que nosotros habíamos propuesto y lo que ellos hicieron. Este esquema representa lo que ellos hicieron durante la clase. La situación problema pues es la experiencia que ambos ciclos tienen. En el ciclo de ellos no lo pusimos porque quizás no lo tuvieron en cuenta para hacer un análisis. Aquí vimos la recolección de datos y clasificación, que para nosotros es una subfase, para ellos es una fase principal del esquema. Ellos tomaron la organización de datos o la tabulación de datos quizá como su registro gráfico más adecuado para analizar la situación, para analizar el fenómeno. Luego llegaron a la matematización. Como vemos, no hicieron un diagrama de dispersión, no observaron cómo se comportaban los datos, no hicieron el análisis de datos correspondientes, sino que simplemente llegaron de manera arbitraria a comparar esos datos con unos datos que ya habían visto en un curso anterior. Como vemos, la matematización de nuestro ciclo es muy distinta a la matematización que ellos habían hecho en clase. La formulación del modelo matemático pues es el planteamiento del modelo que resultaba de ese análisis, o en caso de ellos de la matematización. Luego la validación del modelo, también tienen dos casos, el positivo o el negativo. Vemos que en el negativo ellos se devuelven nuevamente al planteamiento del modelo, y esto se debió a que ellos durante su matematización tomaron dos datos de la tabla arbitrariamente. Cuando fueron a plantear el modelo se dieron cuenta en la validación que no les daba, entonces lo que hicieron fue volver a plantear el modelo, es decir, no se volvieron a cambiar la función que les había dado, sino que cambiaron los datos que utilizaron. Entonces, tomaron el primero y el último y ya validaron el modelo y les dio positivo, pues les dio una aproximación muy cercana a los datos que les había dado en la experiencia. Luego de esto procedieron a hacer las predicciones y por último ya concretaron que esa era la solución matemática del problema. Como vemos, las predicciones que ellos hicieron para nosotros sería la contextualización, porque sí entendieron el contexto, sí delimitaron el modelo a que no puede llegar a cero. Muchos respondieron que esa pregunta no se puede contestar con el modelo. Y por último ya dijeron que esa era la solución matemática. En la fase 3, que es el análisis retrospectivo de las sesiones, aquí vemos los esquemas que hicieron los 4 grupos. Les pedimos a ellos que hicieran después de la experiencia un esquema en donde describieran cómo debería llevarse a cabo un problema o cómo debería resolverse un problema de modelación matemática. Vemos en el grupo 1 y en el grupo 2 que ambos hicieron un listado de pasos. El grupo 3 y el grupo 4 sí hicieron un esquema. Sin embargo, el grupo 3 y el grupo 4 no se le entendió muy bien cuál era la intención de sus esquemas, y el grupo 1 y el grupo 2 sí tuvieron un poco más acercados a lo que es el ciclo. Aquí vemos una relación entre los esquemas y el ciclo que proponemos en este trabajo. Aquí vemos en la fase 1 la situación problema y la recolección de datos, que el grupo 1, el grupo 3 y el grupo 4 sí hicieron este paso o sí lo contemplan dentro de su esquema. En la fase 2, que es el registro gráfico y la observación,
sí notamos que el grupo 1 y el grupo 2 tuvieron en su esquema contemplado un registro gráfico, es decir, un comportamiento de datos, cómo se comportan los datos. En el análisis de datos, que es la fase 3, vemos que el grupo 1 y el grupo 4 tienen esta fase incluida en su esquema. En la fase 4, en la formulación del modelo, vemos que todos en su esquema tienen contemplado formular un modelo o poner una ecuación, es decir, ya resolver el problema. En la validación vemos que solo el grupo 1 y el grupo 2 contempla una validación, es decir, contempla que debe ser verificado el modelo y tienen la validación positiva. Es curioso notar que ninguno de los grupos contempla una validación negativa, es decir, ningún grupo tiene algún problema con el modelo que proponen. Y la solución matemática y la contextualización, vemos que el grupo 2, 3 y 4, es decir, 3 grupos de 4, sí tuvieron en cuenta este punto, y nosotros pensamos y concluimos que es debido a la experimentación. Aquí está, pues en la fase 3 tenemos también una comparación con otros trabajos. Tenemos aquí los resultados del trabajo de Samper y Mercado. Ellas se basaron su experiencia en las fases presentadas por Villaochoa. Entonces ahí vemos las fases y cómo se comportaron cada grupo. Y aquí a continuación les presento un cuadro. En este cuadro está resumido este contraste. Están las fases de Samper y Mercado, están los resultados de nuestra investigación, equivalencias entre el ciclo de modelación de Villaochoa y el ciclo que proponemos, y los 4 grupos. Como notamos, el grupo en la fase 1 de Samper y Mercado, que sería nuestra fase 1 y fase 2, solamente un grupo la hizo a cabalidad. En la fase 2 y que es la fase 3 de nosotros, solamente también dos grupos, hicieron a cabalidad esa fase. Aquí en el mercado vemos que tiene siempre 3 grupos de 4 que cumplen pues cada fase. Y la fase 4 y 5, que es como la más importante, vemos que es nuestra fase 6, que es donde se da la contextualización. Aquí analizamos que 3 grupos de 4 lograron hacer esta fase, también en el grupo de Angie, en el curso de Samper y Mercado, también ellas pudieron ver que 3 de sus 4 grupos hicieron este paso, esta fase. Es decir, gracias a la experimentación que ellas también llevaron al aula, pudieron notar que el grupo sí vio la contextualización de una manera distinta gracias a este proceso de experimentación. A continuación, pues ya presentamos las conclusiones. Como primera conclusión, la actividad experimental en el aula diseñada deja como evidencia una noción de realidad más concreta en los licenciados de Matemáticas de Información, lo que le permite realizar mejores conjeturas y hacer inferencias teniendo en cuenta las limitaciones del modelo. Era lo que hablábamos anteriormente, lo que les comentaba anteriormente, que gracias a que este proceso de actividad experimental se llevó al aula, a que ellos vieron un contexto de estos datos, ellos pudieron entender cuáles eran las limitaciones de este modelo y no dar resultados a la loca, no decir, bueno, yo pienso que nunca van a haber dados. No, notoriamente iba a haber un momento en que no iban a haber dados. La segunda conclusión sería que a través de las preguntas sugeridas de la investigación, pues se logró tener unos momentos de reflexión que evidenciaron las dificultades existentes en la resolución de problemas de modelación matemática. Esto debido a que confunden este proceso con problemas de aplicación. Esto es lo que estaba hablando mi compañero Zuriel al principio. Aquí nosotros evidenciamos que dentro de estos momentos que tuvimos de reflexión en el que vimos cómo ellos hicieron los esquemas y ellos primero hicieron una cosa y en los esquemas dicen otra, vemos cómo la matematización es sumamente importante y la confunden. La matematización es una propiedad de un problema de aplicación más que todo, es su énfasis. Es decir, yo tomo una ecuación y con esa ecuación ya yo resuelvo mi problema. En cambio, la modelación es mucho más compleja que eso. Se trata de interpretar ese resultado que me dan y eso tiene que ver mucho con la contextualización. En ese momento nosotros pudimos ver la reflexión en el momento en que hicieron sus esquemas. Aquí en el esquema que nosotros hicimos del proceso que ellos desarrollaron durante la experimentación, notamos cuáles eran esas etapas que ellos estaban manejando para resolver estos problemas de modelación. Es decir, tuvimos ciertas etapas que ellos vieron y vemos cómo pueden ellos percibir la modelación matemática. Luego vimos que el impacto que se evidencia es de aceptación. Los licenciados en formación les gustó mucho estas actividades de experimentación en el aula debido a que los motivaron y los llevaron más allá de la comodidad de leer un texto y ya. Las recomendaciones es que este tipo de procesos o este tipo de actividades se hagan utilizando tecnología para así poder tener problemas de mayor escala a través de simulaciones. La segunda recomendación es que se ponga en consideración la evaluación de nuestro ciclo, el ciclo que proponemos en este trabajo,
para que se pueda mirar si a partir del desarrollo de estos procesos que nosotros proponemos, se puede llegar a resolver un problema de modelación distinto. Aquí hay algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias. Esta es una carta de aceptación como ponente dentro del tercer Congreso Nacional de Formadores en Matemáticas y en Física, que fue el año pasado. Nosotros con nuestro trabajo de desarrollo del proceso de modelación matemática, licenciado en formación de la Universidad del Atlántico, pudimos tuve una ponencia de 25 minutos. Aquí está también, fuimos parte del cuarto Encuentro Internacional de Investigación en Educación Matemática, en el que aquí está nuestros certificados y fuimos ponentes tanto en un póster como en un taller. Bueno, aquí tenemos un correo en donde estamos comunicándonos con la revista Interamericana de Investigación en Educación y Pedagogía de la Universidad Santo Tomás. Aquí vemos que nuestro artículo llamado Desarrollo del Proceso de Modelación Matemática en Licenciado en Formación está en proceso editorial. Acá también nosotros mandamos una propuesta de ponencia al PMANA 42 en Mazatlán, México, este año. El 15 de mayo ya nos darán notificación de qué decisión toman, si aprueban o no aprueban nuestra propuesta.